Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos nuestros radios oyentes, a quienes agradecemos su valiosa sintonía, este y todos los sábados en su programa Luces para el Alma, de 12 a 1 de la tarde, en el que, guiados por las enseñanzas del mundo espiritual y de la doctrina espírita, revisamos diferentes aspectos de nuestra vida para entender la mejor forma de desarrollar nuestra espiritualidad. Bienvenidos a todos, agradecemos a nuestro querido hermano en producción Luis. Agradecemos también a todos los hermanos que nos escuchan en estos momentos, y hoy vamos a desarrollar una temática muy interesante como es el poder de la amistad. Hoy se encuentran en el set nuestro querido hermano Víctor Madero, Alex Barone y mi persona, José Ángel Cueto Ferreira. El tema relacionado a la amistad es un tema realmente muy interesante que nos corresponde a todos analizar, porque realmente la sociedad se compone ciertamente de amigos. La amistad juega un papel fundamental en el desarrollo de toda sociedad. Hoy vamos a analizar, con base en lo que los espíritus superiores nos desarrollan en la codificación kardeciana y con base en la información que nos exponen otros espíritus como Juana de Ángelis al respecto. En ese sentido encontramos que la amistad fortalece la sociedad como un núcleo fundamental en el progreso que todos debemos tener. Juana de Ángelis, en una obra magnífica llamada Filón de Amor, nos dice que para hablar del compañerismo, de la amistad, se hace necesario hablar del amor, porque el compañerismo, la amistad, se fortalece a través de la vitalidad del amor. Y desafortunadamente, nos dice Juana de Ángelis, se piensa que la finalidad del compañerismo es huir del tedio, de la soledad, y nunca se procura identificar en ese verdadero sentido, como lo es el de la amistad, el significado del amor, los beneficios que de él derivan, las satisfacciones de la convivencia y de la amistad. Nuestro querido hermano Víctor nos acompaña, bienvenido. Muchas gracias, José. Gracias y saludos a todas las personas que nos siguen a través de la web y a través de esta estación radial. Hoy estamos tratando un tema muy interesante como es la fuerza de la amistad, y es un tema apropiado para estos días, estas semanas que el mundo recuerda la amistad, el amor y la amistad entre unos y otros. Hacemos muchos festejos, jugamos a la amistad y al amor, pero es importante reflexionar lo profundo del tema de la amistad, porque en esta sociedad consumista en la cual vivimos se nos está olvidando el verdadero sentido de la amistad, ya que muchas veces la mediamos a través del intercambio de bienes y servicios. Entonces vemos expresiones en este mes de, por ejemplo, si me dan tal artículo que vale tal valor, así mismo me estiman. Entonces se pierde el verdadero sentido de la amistad, y muchas personas quedan resentidas al final de mes porque no les dieron aquello que esperaban y entregaron más de lo que podían. Así es, y encontramos diferentes definiciones de lo que es la amistad. La amistad se puede definir de una forma genérica como toda aquella relación efectiva que existe entre dos o más personas. Vemos también que la amistad proviene del latín amicitas, que a su vez viene de amisus, que significa amigo, y que deriva de otro verbo latín que es amare, que significa amar. Entonces, en la definición, en la etimología que encontramos de la palabra amistad, encontramos el verbo amar. Por eso, como lo mencionaba anteriormente,
Juana de Ángelis, en la magnífica obra que señalé, Filón de Amor, nos dice que el compañerismo se fortalece a través de la vitalidad del amor. Entonces vamos a hacer un análisis de cómo se debe construir ese amor. Decíamos que muchas veces se piensa que la amistad es ese mecanismo de fuga que muchas veces nosotros tenemos cuando hay problemáticas existenciales, económicas, una enfermedad, una situación difícil en la vida. Pero hay que tener claro que aquellas personas que se sienten solas y buscan relaciones con el propósito de huir del desánimo que las asalta, porque se encuentran aisladas, sin campo emocional, para expresar sus estados interiores, están realmente cometiendo un error. ¿Por qué? Porque aunque la búsqueda parezca acertada de ir por aquellas personas que nos puedan ayudar en esas situaciones difíciles, este significado no alcanza el verdadero objetivo de la amistad, ya que en ese sentido se trataría de una fuga y no una realidad. Quien así procede, dice Juana de Ángelis, piensa solamente en recibir, en superar los conflictos, en borrar los resentimientos íntimos que guarda contra sí mismo. Y de esta forma termina transfiriéndoselos a aquellos con los cuales pretende identificarse. Entonces sentamos una primera premisa, una primera conclusión importante, y es que la amistad se debe basar en el dar, no en el recibir. Porque normalmente en la sociedad se desarrolla el concepto de que la amistad se fortalece con aquellas personas que vienen a solucionarnos nuestros problemas. Y la propuesta que la doctrina espírita viene a darnos es, sí, la amistad se fortalece entre dos o más personas, pero es importante que nosotros nos enfoquemos en el dar. Sí, es importante entender esto, ya que la propuesta de Jesús viene a sentar unas bases importantes para entender el tema de la amistad. Cuando nos dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero nosotros cambiaríamos esta ecuación proponiendo, ámate a ti mismo para que ames a tu prójimo y por ende ames a Dios. En este sentido, vamos a comprender que primero debe iniciarse el amor a nosotros mismos, la construcción de una verdadera autoestima, porque no podemos dar lo que no tenemos. Si tenemos nuestra taza vacía de amor, que ese amor se construye desde los primeras etapas de nuestra vida, como es la infancia, cuando estamos sedientos de amor porque esa vasija está vacía, porque nuestros padres no la pudieron llenar por sus temores, sus dificultades, vamos en el mundo sin reflexionar y vamos pidiendo amor, vamos buscando respuestas de los demás para quererlos, para amarlos. Y la propuesta es que comencemos a amarnos a nosotros mismos, veamos todas nuestras potencialidades, toda nuestra capacidad de dar, de donarnos, de servir, para poder ir por el mundo dando lo mejor, dándolo a los demás, pero también aprendiendo a recibir de los demás. Y así es que vamos a ir sentando las verdaderas bases de una amistad desinteresada, una amistad que se basa en el afecto mutuo, en el respeto, el no aprovecharse de los demás, porque muchas veces buscamos amigos es para, como decía el mismo Benjamin Franklin, la amistad es una responsabilidad, no una oportunidad. Y es muy interesante este pensamiento porque vemos a las amistades como oportunidades. Y Benjamin Franklin nos recuerda que la amistad es una responsabilidad, es una capacidad de dar respuestas de servir, de donarnos. Esa es la verdadera amistad que debemos trabajar. En ese sentido, Víctor, con base en lo que nos ha referido de Benjamin Franklin y con base también en lo que nuestra querida mentora Juana de Ángelis nos dice, queda claro entonces que la amistad en realidad es un lazo que se fortalece entre dos o más personas, pero también queda claro que no es o no se debe convertir en un mecanismo de fuga, en una oportunidad en la que nosotros, por tener X o Y problema, vamos a recurrir a buscar una persona. Y desde ese punto de vista, el autodescubrimiento juega un papel fundamental, como decías tú. Quiere decir que nosotros, antes de ir a buscar amigos, antes de ir a buscar personas que vengan a solucionarnos nuestros problemas y a esas personas las cataloguemos
como verdaderas amistades, tenemos que empezar a trabajar en nuestro autodescubrimiento para entonces sí poder fortalecer de una mejor forma esa amistad. Solamente ese trabajo de autodescubrimiento nos puede facilitar la comunicación con los demás individuos, puesto que, nos dice Juana de Ángelis, cuando se identifican los traumas, las inquietudes, las ansiedades, los deseos, ya no se los transfiere hacia los otros, ya no se carga a los demás con las problemáticas o las necesidades existenciales que se tienen, sino que se procura superarlos en uno mismo, antes que luchar contra ellos proyectándolos como imágenes detestables que se ven en las personas a quienes se procura amar. Ahora, muchos se preguntarán, ¿pero qué hacer cuando se esté carente de amor? Porque a veces, y es natural que a todos nos pase, a veces podemos tener problemáticas, situaciones difíciles que nos hagan sentir solos. Y a veces nos sentimos carentes de afecto. Entonces, cuando se esté carente de afecto y se deseen relaciones amorosas, el romanticismo se adueña de la imaginación y se establecen normas de afectividad, en las cuales el otro debe llenar las lagunas internas y los vacíos existenciales. Y se llega al equívoco, como veníamos diciendo anteriormente. Entonces vemos en la sociedad que se formulan programas de convivencia exterior como paseos, diversiones, comidas en restaurantes, lugares paradisíacos, teatros, dando espacio a las emociones que son buenas porque ayudan al esparcimiento, pero pronto pasan, trayendo de retorno la misma inseguridad, la misma insatisfacción y el mismo tedio, por lo que entonces se vuelve imprescindible ir en busca de ese autodescubrimiento. Sí, es importante el tema del autodescubrimiento y lo tocamos aquí al principio del programa porque sentimos que los demás nos deben dar cosas, llenar nuestros vacíos existenciales. Y la doctrina espírita nos invita es al autodescubrimiento, al comenzar a trabajar en nuestras potencialidades, porque identificando todo lo bueno, todo lo bello, todo lo que tenemos en nuestro interior, podemos comenzar a dar aquello que tenemos. Por eso el amor siempre suma, el amor siempre multiplica, pero cuando comenzamos a quitar de los demás, exigirle a los demás, creamos frustraciones, dolor en nuestro camino, y por eso es que muchas veces en la amistad no nos va bien. ¿Por qué? Porque siempre estamos pendientes de aquello que el otro me va a donar, aquello que el otro me va a dar y no encontramos el verdadero sentido del amor. Con estas reflexiones vamos entonces a cerrar este primer ciclo del programa, esperando que se sintonicen todas aquellas personas que no han llegado todavía a la web o no han llegado a la radio, puedan seguir escuchando este programa para que nos preparemos a desarrollar, a disfrutar un verdadero mes del amor y la amistad. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, seguimos entonces con este espacio dedicado al tema la fuerza de la amistad. Todos deseamos tener amigos. Hay una canción muy bonita que hace muchos años escuchábamos que decía, yo quiero tener 1 millón de amigos. ¿Sí? Yo quisiera tener 1 millón de amigos. Y realmente podemos tener 1 millón de amigos. ¿Qué necesitamos para eso? Ya sentamos la primera base, ¿sí? Que es el autodescubrimiento. Es importante analizar lo del autodescubrimiento, José, porque
es la base de todo, el conocernos a nosotros mismos, porque eso nos permite abrir nuestro corazón y que las demás personas, todos los que se encuentren, se beneficien de las cosas buenas que nosotros tenemos. Así es, y la razón es muy sencilla, porque solamente cuando se es capaz de superar esos disturbios íntimos, esos autorresentimientos que muchas veces desarrollamos, es que se puede amar y buscar relaciones que estén liberadas de proyecciones perturbadoras, así como de los fáciles rozamientos desgastantes que vemos en nuestro diario vivir. El amor en relación o en la relación es semejante a un espejo que proyecta lo que se es en aquel a quien se vincula afectuosamente. Entonces, uno tiene que tener cuidado cómo se expresa, cómo se relaciona, cómo va fortaleciendo ese lazo de amistad. Y en ese sentido, los espíritus superiores, ¿qué nos dicen, Víctor? Sí, hay unas frases muy interesantes, por ejemplo, que hay una que dice: nunca permitas que la otra persona se aparte de tu presencia sin que se lleve algo bueno de los minutos pasados contigo. Entonces vemos que la amistad es un estado activo, en el sentido que nosotros podemos ofrecer amistad. Y es un hecho porque hay diferentes niveles de profundidad de la amistad. Ese es otro tema diferente. Pero nosotros podemos brindar amistad en el mundo, darle las cosas buenas que tenemos. Cuando llegamos a algún lugar, así estemos unos minutos, unas horas, las personas se pueden llevar lo mejor de nosotros. Se pueden llevar una sonrisa, una buena palabra, una frase optimista. Y esto va abriendo los caminos a la amistad, a la identificación también de las cosas buenas que tienen los demás. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Hacemos lo contrario. Siempre buscamos el lado oscuro en el otro para despertarlo. Tocamos el orgullo de los demás y a veces no nos damos cuenta. O a veces lo hacemos de manera premeditada. Y de esa manera nos autoafirmamos ante los demás. Pero los demás sacan lo negativo de ellos. No debemos andar en el mundo así, porque debemos respetar también las deficiencias morales de los otros. Golpear al otro, ser rígido con los demás, ser fuerte, agresivo con los demás, no vamos a sacar nada bueno del otro. Hay un dicho muy interesante que leí hace muchos años en un libro que decía: si quieres obtener lo mejor de los demás, o si quieres obtener miel, no des puntapiés a la colmena. Uno ante una colmena no puede patearla, porque no va a sacar lo mejor. Va a sacar es un enjambre de avispas picando. Asimismo debemos comportarnos en la vida. Donde nos encontremos, demos lo mejor. Busquemos lo mejor en el otro. Y eso hace parte también de una de las normas de las relaciones con los demás. Escucho muchas personas que hablan conmigo durante la semana que dicen que donde van siempre hay problemas, siempre hay dificultades, porque estas personas proyectan su sombra, proyectan sus dificultades morales, y las demás personas también sacan su orgullo, sus mecanismos de defensa, y no se genera amistad en diferentes grupos. También tenemos otra frase muy interesante, José, que dice: poner nuestros valores al servicio del prójimo, pues nadie está privado de los bienes espirituales que no pueda disponer alguna cosa para ofrecer. En este mes muchas veces nos ponemos muy tristes porque no podemos dar el detalle, no tenemos dinero para comprar algo, o medimos la amistad en términos del valor de un artículo, de un bien de consumo. Y aquí nos están recordando que todos tenemos algo bueno que dar, una frase, un escrito, algo que hagamos con nuestro puño y letra, donde valoremos al otro, identifiquemos las cosas buenas del otro. Es un mecanismo también de ayudar al otro a edificarlo y no a rebajarlo. Entonces son temas interesantes, frases interesantes que podremos ir tocándolas a medida que avance el programa. Víctor, en consecuencia a lo que tú muy bien has señalado y que los espíritus superiores nos dictaminan ante esta realidad como es la amistad, se vuelve necesario el diálogo honesto y coherente, evitar las discusiones,
que resaltan de los caprichos del ego, del orgullo, las imposiciones de la personalidad dominadora, cuando queremos imponer nuestra personalidad hacia el que denominamos amigo. Ninguno ama sometiendo al otro, ni nadie se permite amar bajo dominación. Es una cosa que tenemos que tener presente en el fortalecimiento de los lazos de la amistad. ¿Por qué? Porque al amor, fortalecerse a través del amor, pues naturalmente vamos a llegar a la consecuencia de que las imposiciones no tienen cabida, porque el amor es libre y se expresa en absoluta libertad. De otro modo, es una manifestación de interés y de conveniencia que habitualmente tiene efímera duración. Y lo vemos en la sociedad. Las amistades, las relaciones afectivas que duran semanas, días, meses, porque no se fortalece en el amor, sino en la dominación y en los intereses mezquinos que desarrollan en cada uno de nosotros. Sí, eso es muy interesante lo que estás comentando, porque el interés personal es una de las, para la doctrina espírita y para los espíritus superiores, es la muestra de nuestro nivel espiritual, o sea que todavía hay inferioridad en nosotros. Cuando todo lo mediamos por el interés personal, ahí vienen las dificultades. A nadie le gusta la esclavitud, ¿sí? A ninguna persona le gusta ser sometida. Por lo tanto, el amor se da en la libertad de dejar crecer al otro. Por eso la amistad permite que el otro crezca al lado tuyo, ¿sí? En sus concepciones, en su manera de ver la vida. Por eso la amistad no es una imposición, sino es una oportunidad de crecer al lado de todas las personas que se encuentran a nuestro lado. Hay un mensaje anónimo que encontré en un libro que dice: los verdaderos amigos nunca se alejan. Tal vez los separe la distancia, pero siguen unidos de corazón. Y también dice, este anónimo dice: los buenos amigos se parecen a las estrellas. No siempre los ves, pero sabes que siempre están ahí. Entonces, es muy interesante ver porque los buenos amigos están en las buenas, en las malas, en los momentos de corregirnos, en los momentos de decirnos la verdad, así nos duela entenderla, comprenderla, pero ellos siempre están allí, mostrando una luz, dándonos la oportunidad de que seamos lo que somos y que podamos cambiar en el momento justo en que tomemos fuerza para nuestra transformación. Y la amistad se fortalece en el diálogo, pero también se fortalece en muchas ocasiones con el silencio. Hay momentos en que nosotros debemos respetar aquella situación que esté viviendo ese compañero, porque no sabemos si el otro necesita un momento de introspección, de armonía interna, que sea saludable dentro de su soledad. El amor, evitando ser ruidoso en nombre de una falsa alegría, tampoco debe permanecer en quietud, que es lo que muchas veces nosotros pensamos. El querer decir que no hay que discutir, no hay que generar conflictos, no significa que el amor deba permanecer en una forma pasiva, traduciendo indiferencia. No, por el contrario, el amor en una verdadera amistad sabe medir cuándo o evaluar cuándo se está discutiendo con equilibrio o cuándo se está imponiendo el tormento de la desconfianza, de la irritabilidad, del mal humor. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando se dialoga para esclarecer, para ayudar, cuando se utiliza la palabra ya no para herir, no para demostrar superioridad ni para ofender, sino para demostrar que hay un hermano en el frente nuestro. Entonces, esa reiteración de escenas desagradables deja residuos interiores que se convierten muchas veces en el tiempo en resentimientos y amargura, abriendo espacios y distancias entre las personas, como tú muy bien decías. La verdadera amistad nunca se aleja, porque no se permite resentimientos, no permite que el orgullo a través del interés personal afecte el fortalecimiento de estas relaciones. Y es que precisamente en la pregunta 895 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec le formuló a los espíritus superiores cuál era la mayor de todas las imperfecciones, y los espíritus superiores le respondieron: el interés personal, que se encuentra reflejado, hablando en términos psicológicos, como una de las tantas máscaras en las que se puede presentar el orgullo o el egoísmo, como muy bien también nos respondieron los espíritus superiores en la pregunta 785 del Libro de los Espíritus,
cuando definieron que tanto el orgullo como el egoísmo eran los mayores obstáculos para el progreso, y como la amistad juega un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad, en el progreso de la sociedad, por ende el orgullo, el egoísmo, el interés personal afectará también esta amistad y consecuentemente el desarrollo de la sociedad. Sí, la amistad tiene un componente espiritual muy, muy importante. Por eso la doctrina espírita trabaja este tema, ya que, por ejemplo, cuando en nuestras relaciones diarias y los mismos espíritus superiores nos dicen que antes de asumir la postura de quien corrige, porque en determinados momentos debemos corregir al amigo, así como el amigo nos corrige a nosotros, antes de asumir esta postura y enseñar con la verdad, debemos colocarnos en el lugar del otro, de aquel a quien nos vayamos a dirigir, evitando inconvenientes, porque la idea es utilizar la verdad de una manera edificante. Lo recordamos porque muchas amistades que tienen muy buena proyección en el futuro se van dañando es porque uno de los individuos no sabe manejar la comunicación. La comunicación no está mediada por hacer que el otro surja, sino es aplastar al otro. Por eso desde el principio hablamos mucho del autodescubrimiento, y que siento yo que es el tema importante, porque del autodescubrimiento es que se proyecta toda la fuerza de nuestras relaciones amistosas. Se amplía nuestro círculo de amigos. Los científicos sociales en la actualidad ya están hablando de la inteligencia interpersonal, la capacidad que tienen ciertas personas de desarrollar relaciones equilibradas, tranquilas, proactivas, relaciones de las cuales se genera un progreso no solamente familiar, personal, sino también social, un progreso también de tipo científico, porque dos mentes interesadas en el bien, unidas alrededor de un descubrimiento, pueden generar grandes avances para la humanidad. Y hemos visto grandes estancamientos a nivel científico por peleas entre amigos que manejan verdades. Entonces, la amistad es súper importante. Démosle el valor necesario y vayamos quitándole todo aquello que le sobra a la amistad, porque estamos hablando de la parte espiritual. El Maestro Jesús nos dice que es importante que busquemos el alimento material, que es el pan de cada día, pero démosle suma importancia al alimento espiritual, que son nuestras emociones, nuestros sentimientos, en esta época de aislamiento, ¿sí? En que nos entregamos muchas veces a los días de la comunicación virtual, donde tenemos en nuestro Facebook a 1,000, 2,000 amigos, entre comillas, pero que en realidad en el momento del encuentro físico, cara a cara, no nos conocemos, no nos entendemos, no nos comprendemos. Entonces la amistad está entrando en un camino de investigación. Por eso en la actualidad se está buscando el encuentro de parejas, se están reuniendo, hay encuentros de amigos con el fin de revalorizar esta experiencia de la amistad, que por el mal manejo que estamos dando a los recursos tecnológicos, estamos creando un distanciamiento, y entonces estamos creando unos mitos de tener 2,000 amigos y lo que tenemos son pocas amistades. Entonces vamos a seguir para el tercer segmento del programa, donde seguiremos trabajando todos estos temas interesantes, la fuerza de la amistad. Seguimos con unos pequeños comerciales y pasamos a las llamadas. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social
y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Estamos en su programa Luces para el Alma. No olvide que estamos atentos a sus inquietudes y nos pueden llamar o se pueden comunicar con nosotros al teléfono 656-5252 en el desarrollo de esta temática tan interesante como lo es el poder de la amistad. Sí, tenemos como el mayor amigo de la humanidad a Jesús. Jesús es el amigo por excelencia y lo vimos desde su trasegar aquí en la tierra, cuando reunió a un grupo de pescadores, reunió a un grupo de personas de diferentes oficios para la amistad, para a través de la amistad crear todo un ambiente de paz, de alegría, de traer un mensaje para la humanidad. Por eso Jesús se nos muestra como el amigo fiel, el amigo que entendió las dificultades de sus amigos, cuando en el momento cierto llamó a Pedro y le preguntó 3 veces: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro contestó: sí, maestro, yo te amo. Pero ¿verdad, Pedro, tú me amas? Y siguió preguntando varias veces para ir a la profundidad de la fidelidad de Pedro como amigo. Pero entendía también, dentro de los patrones de la amistad, que los amigos fallan, que los amigos tienen dificultades, los amigos no son perfectos. Jesús sabía de las debilidades de Pedro, y luego más tarde, cuando él en esa misma conversación le plantea que después que el gallo cantara 3 veces, él lo iba a negar, vimos toda esa experiencia narrada por los evangelios, donde Pedro, cuando el maestro es apresado y le es preguntado si él lo conoce, él, dentro de sus miedos, sus sombras, sus dificultades, él niega al maestro. Pero todo esto le ayudó a Pedro a reconocer verdaderamente al gran amigo que tenía y se entregó en holocausto de amor por el amigo, llevando el mensaje de luz que el Maestro Jesús dejó a la humanidad. Vemos aquí la historia de una gran amistad, la transformación porque Jesús le dio oportunidad a su amigo. Él sabía de sus condiciones morales, sabía de sus debilidades, pero a pesar de eso, Jesús siguió confiando en él. A pesar de la caída que tuvo Pedro, Pedro se levantó y sirvió como el gran misionero, el que llevó adelante las banderas del Cristo y que hoy le debemos todo el conocimiento de este gran mensaje de amor para toda la humanidad. Entonces ahí vemos allí una gran lección del verdadero amigo, el amigo que entiende y comprende al otro. Víctor, y es que hablar de Jesús es hablar por excelencia de la amistad, del verdadero amor. Tú señalabas muy bien cómo el Maestro Jesús se comportó ante los apóstoles. Conocía sus debilidades, conocía sus fortalezas, pero ninguna de estas debilidades que los apóstoles tenían y que él reconocía por la superioridad moral natural en él, le impidió a él poder desarrollar de una manera infinita que ninguno de nosotros todavía alcanza a comprender toda la amistad que está registrada en el Evangelio. Señalabas el caso de Pedro. Sabía que Pedro lo iba a negar, sabía cuáles eran las debilidades de Pedro, sin embargo, siempre estuvo allí para brindarle una voz amiga, para apoyarlo, para fortalecerlo. Incluso después del holocausto, de su desencarnación, el Maestro Jesús estuvo allí para decirle a Pedro que contaba con un amigo más. Y hay otro caso crítico, el caso de Judas. Sabiendo el Maestro Jesús
que Judas lo iba a negar, el maestro nunca le negó su verdadera amistad. Incluso el mismo Evangelio nos dice que el maestro Jesús, precisamente después que desencarna, va a los lugares donde se encuentra Judas, después de haber cometido la decisión nefasta de suicidarse, para ir a decirle que él puede contar con un amigo más. Entonces, hablar del maestro Jesús, estudiar al maestro Jesús, es realmente estudiar al amor, a la amistad por excelencia. En este mes en el que se le hace apología al amor y la amistad, la invitación que todos nosotros podemos hacer es estudiar al maestro Jesús, porque ahí se encuentran todas las bases para nosotros poder llevar a cabo o poder fortalecer todas las relaciones afectivas que tenemos. Incluso no solo los amigos, sino también las relaciones de pareja, porque una verdadera relación de pareja se solidifica, se fortalece a través de una verdadera amistad. Juana de Ángeles dice que el amor, cuando se ama y se busca compañerismo en las relaciones sociales, espirituales, uno se enriquece interiormente, porque se expande ese amor en dirección a la naturaleza, al mundo terrestre y al universo. Bueno, tenemos una pregunta, Víctor, que se nos ha dictado. Sí, nos han llamado, hay una radioescucha que nos ha llamado y nos está al aire. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, seguimos entonces. Él nos ha dejado esta pregunta. ¿El sentimiento de la amistad se perpetúa después de la muerte? ¿Cómo se manifiesta este sentimiento desde el mundo espiritual? Bueno, la doctrina espírita, tenemos que hablar de la doctrina espírita, nos dice que los lazos de la amistad se fortalecen a través de la postura o del principio de la inmortalidad del alma y de la reencarnación. Porque todos esos lazos que nosotros hemos construido aquí, con aquellas personas en la familia, en el trabajo, en el vecindario, con las cuales hemos desarrollado una gran afectividad, se fortalecen en el mundo espiritual. ¿Y cómo se fortalecen? Bueno, desde el mismo mundo espiritual, cuando ellos se nos adelantan, nos acompañan, nos asisten, nos guían por el camino del bien, y cuando desencarnamos, pues nos reunimos en esa sinfonía del amor que nosotros podemos presenciar en el mundo espiritual. Y eso es lo bonito de la doctrina espírita, que la doctrina espírita viene a decirnos que somos espíritus inmortales, que estamos constantemente progresando y que por ende no debemos temer a perder a tal o cual amigo, porque la amistad en realidad no se pierde, porque la muerte realmente no existe. Y esto que estábamos hablando de Jesús, él dio la demostración de eso cuando se presentó día después de su partida, de su muerte física, de su crucifixión. Él se presenta a todo el colegio apostólico y vemos aquí toda la transformación, toda la fuerza que esto le dio para el avance y el conocimiento que hoy tenemos de Jesús y del Evangelio. Si esto no hubiese pasado, no conoceríamos toda esta historia del Evangelio, porque esto es lo que les dio valor. Cuando el amigo regresa y se presenta ante todos ellos, los discípulos, y ellos ven que la inmortalidad existe, ahí ellos se dan cuenta del gran valor de la amistad, el gran valor que debemos tener al trabajar con la verdad, porque al saber que somos inmortales, siempre vamos a invertir lo mejor en nuestras amistades, porque las amistades trascienden más allá de la vida y que nunca estamos solos. Hay un sinnúmero, un grupo de amigos espirituales que nos acompañan, que nos protegen, que nos transmiten buenos pensamientos, porque la amistad nunca muere. La amistad trasciende a todas las barreras físicas, porque la amistad está en el alma, la amistad está en los sentimientos y en los pensamientos de alguien que dona, de alguien que se da. Y esa es una de las verdaderas conclusiones que podemos extraer de este programa, que la amistad es darse, la amistad es servir, la amistad es proyectar lo mejor que tenemos hacia el otro. Y la amistad no es esperar del otro, la amistad es entregarnos, iluminar, marcar el camino para muchas personas que también están sedientas, que han tenido muchas dificultades en la vida y que no encuentran una ruta feliz, no encuentran
alguien que les dé la bebida, el agua que calma la sed. Tenemos una pregunta al aire. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bienvenido a Luces para el Alma. ¿Cuál es tu pregunta? Gracias, Dios lo bendiga. Dice, ¿cómo se manifiesta el perdón en la amistad? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se manifiesta el perdón en la amistad? El perdón es darle la oportunidad, una nueva oportunidad a los demás. Perdonar, el superlativo más, y donar es dar más. Y Jesús nos invita a eso. Si alguien te invita a caminar 1 milla, camina con esa persona 2 millas. Si alguien te pide la camisa, dale también tú la capa. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos dar más a los demás, porque la amistad tiene esas dificultades. Los amigos se equivocan, así como nosotros nos equivocamos, y hay que darle una segunda oportunidad a las demás personas, porque no nos relacionamos con personas perfectas. Hay un mundo de imperfecciones en nosotros y en los demás. Víctor, y es que hablar de la amistad es hablar del amor. Y hablar del perdón también. Y hablar del perdón es hablar de la caridad. Y la caridad es un sinónimo, de cierta forma, del amor. Quiere decir eso entonces, que si realmente uno considera a alguien un amigo, si realmente se han incrementado esos lazos afectivos, uno tiene que darle la oportunidad al otro. Porque ¿quién nos puede asegurar a nosotros que no hemos cometido los mismos errores en el ayer que ese hermano está cometiendo con uno? Una de las cosas maravillosas que tiene la amistad es que comprende al otro. Por eso es fundamental estudiar el Evangelio del Maestro Jesús. El Maestro Jesús es el más claro ejemplo de lo que significa la amistad, porque el mensaje del Maestro Jesús se sustenta precisamente en la amistad. Después de su desencarnación, cuando se le presenta a María Magdalena, cuando se le presenta a los apóstoles, ¿qué viene a decirles a ellos? Que la inmortalidad es una realidad, pero al mismo tiempo viene a decirles que esa inmortalidad viene a fortificar los lazos de la amistad. Y el Maestro Jesús también fue un claro ejemplo de lo que es dar más, perdonar. Cada uno de nosotros está invitado en su diario vivir a perdonar a aquellos quienes cometan ofensas contra uno. Y también entender que perdonar no es estar de acuerdo con las fallas de los demás. Eso es diferente. Porque el perdón es la actitud que nos libera de las cargas negativas de los otros. Porque el otro lleva su carga. Entonces, si el otro lleva su carga, esa carga no la puedo transferir a mí y llevar ese peso. No. Sí, el otro va a responder como una fuga psicológica. Sí, el otro va a responder por lo que hace. Yo me libero porque entiendo la inferioridad del otro. Entiendo que el otro se equivoca. Entiendo que el otro tiene necesidades. Entiendo que el otro no tiene el nivel de dar que yo tengo. Entonces, el perdón viene a ser es una oportunidad de fortalecer nuestras almas, porque dándolo es que mejoramos, trascendemos y no nos apegamos a las convenciones terrenales, a las situaciones de odio, de rabia, que lo que hacen es envenenar nuestra alma. Seguimos entonces con este espacio, haciendo todas las conclusiones de este programa, que está hoy muy interesante, ya que necesitamos desarrollar todos estos temas alrededor de la amistad. ¿Tenemos alguna otra pregunta al aire? Bueno, entonces seguimos. Hay una frase muy interesante que dice: dilata el círculo de tus afectos. Sin embargo, cuídate en cuanto a las influencias de tal naturaleza que terminan por perturbar, llevándote al desencanto. Es importante que nos abramos a la vida social, pero también es importante que sepamos también en qué nos comprometemos con los demás. Si yo tengo dificultades con un vicio, por ejemplo, con las drogas, no puedo estar con los drogadictos, porque no estoy preparado para compartir con ellos, porque no los voy a ayudar. Voy a caer. Así como dice el dicho, si dos ciegos van caminando, los dos caen en el mismo foso. Entonces debo cuidar siempre con las personas con las cuales ando.
pero eso no quiere decir que no pueda brindarle lo mejor que yo tengo, porque yo puedo ser amigo de la prostituta, yo puedo ser el amigo de aquel que tiene dificultades sexuales, yo puedo ser el amigo quien brinda amistad y el bien, y le deseo bien a todas las personas que tienen dificultades morales, pero es diferente hacer lo mismo que hacen ellos, porque ellos también tendrán aquellas personas con las cuales se afinizan en sus dificultades morales, pero yo no debo caer en ellas, yo debo resguardarme, y eso me va a ayudar siempre a identificar las amistades, las personas con las cuales pueda progresar, pueda brindar progreso a la humanidad. Entonces, la amistad es un tema muy, muy amplio, e invitamos a todas las personas que en este mes vivan, recuerden este mensaje en sus amigos, involucren menos juegos materiales e inviten más a las personas a reflexionar sobre lo que cada quien está dando. Cada quien da para ser mejor. Víctor, lo que tú dices se puede resumir en una expresión, y es que el amor es comprensivo y no connivente con las faltas ajenas. Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es yo comprender cuál es el nivel o el estado evolutivo en el que se encuentra mi compañero, que se está equivocando, que está errando, y otra cosa muy diferente es ser connivente o ser permisivo con las faltas de mi prójimo. Son dos cosas completamente diferentes. Y me van a disculpar si hablo mucho del Maestro Jesús, pero es que el Maestro Jesús es el ejemplo que nosotros en la doctrina espírita y en todas las doctrinas cristianas tenemos como mayor ejemplo. El Maestro Jesús, cuando vio por primera vez a María Magdalena, él sabía cuáles eran sus errores, sabía cuáles eran sus dificultades, sus conflictos existenciales. Y él no fue connivente con la actitud que ella llevaba, pero sí fue comprensivo, porque sabía que ella, a pesar de esa apariencia de felicidad que mostraba, había una mujer que realmente estaba sufriendo mucho. Entonces nosotros, cuando veamos a esos hermanos que están sufriendo, compañeros, por ejemplo, en los vecindarios, a veces tenemos compañeros con los que nos criamos, con los que crecemos, y cuando ya estamos en una etapa adulta, los vemos perdidos en los vicios, con unas problemáticas severas. Uno no debe juzgar, no debe ser permisivo con lo que ellos están haciendo, pero no debe juzgar, debe ser comprensivo. Por eso hay que aprender a orar, a pedirle a Dios que ayude a estos hermanos para que ellos hagan parte de este grupo de trabajadores que el Maestro Jesús está consolidando en la tierra. Recordemos que todos nosotros somos servidores del Maestro Jesús y nos encontramos aquí precisamente ayudando a que el planeta terrestre, el orbe terrestre, vaya mejorando poquito a poquito. Invitemos durante este mes y durante toda nuestra vida a nuestros amigos, a nuestros hijos también en la familia, llenándoles esa taza de amor que ellos nos presentan vacía, porque ese amor que les damos va a ayudarlos a generar seguridad. Y cuando se genera seguridad, cuando llega la adolescencia y estamos buscando identificación con los demás, no vamos a caer en la pandilla, donde se reúne un grupo de personas inseguras a delinquir, sino que van a buscar los amigos para la construcción del bien. Trabajemos todos en esa construcción. Invitemos a nuestro amigo a una obra social, llevémoslo a servir, porque a través del trabajo de bien nosotros también nos integramos. Por eso la doctrina espírita nos invita a todos al servicio. Todo se resume en el servicio. Si tú tienes un amigo y están pensando en el bien, eso se debe convertir en servicio a la humanidad. El Maestro Jesús también nos invitó a eso. Él hizo su grupo de amigos para servir. Y así se mantuvieron unidos. Porque el amor, cuando se multiplica, lo recordamos, produce más amor, produce más amistad. Cuando lo limitamos, cuando restamos, cuando comenzamos a restar a través de la amistad, porque sacamos de nuestros círculos a determinadas personas, el amor se va empobreciendo. Tenemos una última pregunta, entonces, para despedir este programa. Muy buenas tardes. Sí, buenas, Víctor. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Sí. ¿Los padres e hijos pueden ser amigos? Los padres
hijos pueden ser amigos. Y los hijos pueden ser amigos. ¿Cómo se debe establecer la diferencia entre los dos sentimientos? Sí, es una amistad, es una propuesta muy, muy interesante, porque el padre le puede brindar los elementos de la amistad al hijo. Y con eso te respondo esta pregunta, porque el padre tiene, por ejemplo, que ayudarle al hijo a construir la confianza. El hijo que construye la confianza puede contar con su padre. El padre puede ayudarle al hijo a construir la seguridad. La confianza da seguridad, y esa seguridad es muy importante para establecer amistades en el futuro. El padre que tiene una relación, por decirlo así, tiene un rol de orientador, debe inculcarle al hijo la obediencia. Y la obediencia nos va a llevar a la disciplina. Son elementos muy importantes para el desarrollo de una amistad. Es una pregunta interesante, porque el padre no puede convertirse en el nivel de amistad que tiene el muchachito con el amigo de la escuela, ¿verdad? Porque tú mencionabas que existen diferentes niveles de amistad. Existen diferentes niveles de amistad. El padre le entrega las bases de la amistad al hijo, pero tenemos que entender bien esta propuesta, porque hay padres que quieren ser como el amigo de la fiesta del hijo y se emborrachan con el hijo, ¿sí? Y el hijo muchas veces termina faltándole respeto al padre. Entonces tenemos que entender bien esta respuesta, porque es una pregunta hasta cierto punto, ¿sí? Hasta cierto punto complicada, porque siempre nos pregunta, ¿tienes que ser el amigo de tus hijos? Pero dentro de ciertos niveles, porque el hijo no te va a contar las cosas que habla con el amigo de 14 o de 15 años, ¿verdad? Pero el hijo puede hablarte de cosas que le están afectando a nivel personal en el vínculo familiar. Por eso la amistad se inicia desde el hogar y finaliza también en el hogar. Es importante que comprendamos esto, porque decirte que no puedes ser amigo, entonces vamos a entender que no puede haber confianza. Pero decirte que sí puede ser amigo, va a entenderse que va también a convivir con y en mismo todas las nivel, y dificultades de la no sociedad. puede ser así. Así es. Bueno, entonces concluimos esta reflexión tan interesante sobre el poder del amor en el día de hoy, recordando que el amor es imbatible en su objetivo e indestructible en su constitución, porque el amor y la amistad emanan del Creador y a Él retorna. Damos entonces por finalizado la tarea en el día de hoy. Agradecemos a todos ustedes por toda la paciencia y habernos escuchado en la tarde de hoy. Sí, agradecemos también a Luis Arnedo y a todas las personas que nos siguen a través de la web. Este es su espacio, Luces para el Alma. Pueden seguirnos también a través de toda la sintonía que hacen durante la semana. Pueden asistir a nuestras reuniones al Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles, situado en Manga, Cuarta Avenida, número 21 a 44. Que todos podamos celebrar durante este mes el amor y la amistad, la alegría de ser felices, dándonos, entregándonos a través de este verdadero sentimiento que es el amor y la amistad. Muy buenas tardes. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma. Luces para el Alma, de 12 a 1 de la tarde,
en el que, guiados por las enseñanzas del mundo espiritual y de la doctrina espírita, revisamos diferentes aspectos de nuestra vida para entender la mejor forma de desarrollar nuestra espiritualidad. Bienvenidos a todos. Agradecemos a nuestro querido hermano en producción, Luis. Agradecemos también a todos los hermanos que nos escuchan en estos momentos. Y hoy vamos a desarrollar una temática muy interesante, como es el poder de la amistad. Hoy se encuentran en el set nuestro querido hermano Víctor Madero, Alex Barone y mi persona, José Ángel Cueto Ferreira. El tema relacionado a la amistad es un tema realmente muy interesante que nos corresponde a todos analizar, porque realmente la sociedad se compone ciertamente de amigos. La amistad juega un papel fundamental en el desarrollo de toda sociedad. Hoy vamos a analizar, con base en lo que los espíritus superiores nos desarrollan en la codificación kardeciana y con base en la información que nos exponen otros espíritus como Juana de Ángelis al respecto. En ese sentido encontramos que la amistad fortalece la sociedad como un núcleo fundamental en el progreso que todos debemos tener. Juana de Ángelis, en una obra magnífica llamada Filón de Amor, nos dice que para hablar del compañerismo, de la amistad, se hace necesario hablar del amor, porque el compañerismo, la amistad, se fortalece a través de la vitalidad del amor. Y desafortunadamente, nos dice Juana de Ángelis, se piensa que la finalidad del compañerismo es huir del tedio, de la soledad, y nunca se procura identificar en ese verdadero sentido, como lo es el de la amistad, el significado del amor, los beneficios que de él derivan, las satisfacciones de la convivencia y de la amistad. Nuestro querido hermano Víctor nos acompaña, bienvenido. Muchas gracias, José. Gracias y saludos a todas las personas que nos siguen a través de la web y a través de esta estación radial. Hoy estamos tratando un tema muy interesante, como es la fuerza de la amistad. Latín amicitas, que a su vez viene de amisus, que significa amigo, y que deriva de otro verbo latín que es amare, que significa amar. Entonces, en la definición, en la etimología que encontramos de la palabra amistad, encontramos el verbo amar. Por eso, como lo mencionaba anteriormente, Juana de Ángelis, en la magnífica obra que señalé, Filón de Amor, nos dice que el compañerismo se fortalece a través de la vitalidad del amor. Entonces vamos a hacer un análisis de cómo se debe construir ese amor. Decíamos que muchas veces se piensa que la amistad es ese mecanismo de fuga que muchas veces nosotros tenemos cuando hay problemáticas existenciales, económicas, una enfermedad, una situación difícil en la vida. Pero hay que tener claro que aquellas personas que se sienten solas y buscan relaciones con el propósito de huir del desánimo que las asalta, porque se encuentran aisladas, sin campo emocional, para expresar sus estados interiores, están realmente cometiendo un error. ¿Por qué? Porque aunque la búsqueda parezca acertada de ir... Y es un tema apropiado para estos días, estas semanas que el mundo recuerda la amistad, el amor y la amistad entre unos y otros. Hacemos muchos festejos, jugamos a la amistad y al amor, pero es importante reflexionar lo profundo del tema de la amistad, porque en esta sociedad consumista en la cual vivimos, se nos está olvidando el verdadero sentido de la amistad, ya que muchas veces la mediamos a través del intercambio de bienes y servicios. Entonces vemos expresiones en este mes de, por ejemplo, si me dan tal artículo que vale tal valor, así mismo me estiman. Entonces se pierde el verdadero sentido de la amistad y muchas personas quedan resentidas al final de mes porque no les dieron aquello que esperaban y entregaron más de lo que podían. Así es, y encontramos diferentes definiciones de lo que es la amistad. La amistad se puede definir de una forma genérica como toda aquella relación efectiva que existe entre dos o más personas. Vemos también que la amistad proviene del... Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta
Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos nuestros radios oyentes, a quienes agradecemos su valiosa sintonía, este y todos los sábados en su programa